embajador, que es uno de nuestros invitados especiales de hoy, junto con Claudio Katz, y que nos va a dar un panorama de lo que es Palestina en el contexto geopolítico actual, pero lógicamente su mirada y su forma de explicar la situación con la experiencia de haberlo vivido en carne propia, y por otra parte por estar informado, digamos, de gran manera y hasta en los más mínimos detalles, digamos, con las informaciones más recientes. Creo que él nos va a brindar un panorama justamente que elegimos dentro de la organización de este congreso, que muy bien planteaba Omar, que él sea uno de los que abre el congreso y que, digamos, es una palabra autorizada para dar una mirada no solo de Palestina, sino una mirada internacional de cómo se inserta Palestina y cómo esto ha ido variando en los últimos años. Así que bienvenido, Husni, muchas gracias por estar con nosotros. Esto está saliendo para la Universidad Nacional de Luján, bueno, está saliendo para diferentes partes del mundo, de donde van a participar varios expositores, como ya se nombró, y también agradecer por el auspicio y la difusión al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, a CLACSO, del cual también formamos parte como grupo especial Palestina y América Latina. Así que bienvenido, Husni, y te paso la palabra. Comenzá y luego cuando concluyas hacemos una ronda de preguntas. Muchas gracias, Husni, nuevamente por participar. Buenas tardes. Para empezar, yo quiero agradecer a Martín y a todas y todos aquellos que han hecho posible la realización de este tercer congreso y estas terceras jornadas, a quienes les deseo lo mejor y todo el éxito. Un saludo también a la Universidad Nacional de Luján, que ha acogido al tema palestino siempre con los brazos abiertos y ha tenido sus espacios para las diferentes opiniones y diferentes visiones. Así que un saludo muy especial y un reconocimiento muy sincero. Yo quiero empezar esta intervención con un recuento de algunos acontecimientos ocurridos en el mes de noviembre y compartir con ustedes la dolorosa noticia de que ayer mismo perdimos a un gran compañero, un gran luchador por la justicia, por la paz y por la libertad, el secretario general de la OLP, Dr. Saeb Erekat, que partió ayer, nos dejó, a quien quiero aprovechar para rendirle un homenaje. También aprovecho para rendir otro homenaje a otro líder palestino cuyo aniversario de fallecimiento es hoy, nada menos que Yasser Arafat, el líder histórico del pueblo palestino, que para tal vez 3, 4 generaciones no habíamos conocido otro líder que no sea Yasser Arafat. Yasser Arafat, con su tenacidad, con su persistencia, con su decisión y voluntad, con su simbolismo, ha llevado a la causa palestina a lugares nunca antes conocidos. Hoy Yasser Arafat cumple 16 años de su partida, una partida muy sentida, y fue producto de un envenenamiento con una sustancia radioactiva, específicamente polonio. Así que tanto el compañero Saeb Erekat como Yasser Arafat, que en paz descansen, y su recuerdo permanecerá para siempre entre todas y todos los palestinos y todas y todos, mujeres y hombres amantes de la libertad, de la justicia y la paz a lo largo y ancho del mundo. También en el mes de noviembre conmemoramos otros acontecimientos. El 2 de noviembre conmemoramos una fecha importante y dolorosa a la vez,
que fue la Declaración Balfour. Balfour fue ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, que el 2 de noviembre de 1917 emite esta llamada Declaración Balfour, que lleva su nombre, y que lamentablemente ha marcado el comienzo de una nueva etapa de sufrimiento del pueblo palestino y, lógicamente, de lucha, de resistencia por la recuperación de nuestros derechos. Esta declaración, que más que una declaración, fue un compromiso, una promesa, a nombre del gobierno de Su Majestad de Gran Bretaña, de facilitar la creación del Hogar Nacional Judío en Palestina. Y aquí es muy lamentable, pero es importante marcar que en esa fecha Palestina ni siquiera era colonia británica, ni siquiera colonia británica. Otra cosa es que se supone que los tratados, las declaraciones, los compromisos se hacen entre pares, entre similares. Y es conocido que un Estado tiene un tratado, un acuerdo, un compromiso con otro Estado, algo similar. Y en este caso, esta declaración o este compromiso fue dirigido por el gobierno de Su Majestad de Gran Bretaña a un individuo que fue nada menos que Lord Rothschild. Y al decir Lord Rothschild, no es cualquier individuo. En todo caso, en ese tiempo, Lord Rothschild era el líder del sionismo británico. Y otro elemento a destacar es que el pueblo palestino no fue consultado cuando se dispuso el futuro del pueblo palestino y la tierra del pueblo palestino, la patria del pueblo palestino. Así que lamentablemente esto marcó el comienzo de una nueva etapa que posteriormente llevó a la ocupación de Palestina por parte de Gran Bretaña. Gran Bretaña, que estaba saliendo de la Primera Guerra Mundial triunfante, junto con Francia, se reparten nuestra región. Conforme a esta repartición, Gran Bretaña ocupa Palestina, Jordania e Irak. Por su parte, Francia ocupa Líbano y Siria. Y acá también hay que tener muy claro que en ese tiempo toda esta región era una sola, que es la región de la Media Luna Fértil o el Levante o la Gran Siria. No existía ni Siria, ni Líbano, ni Palestina, ni Jordania, era la Gran Siria o el Levante. Esta ocupación por parte de Gran Bretaña y de Francia tenía como principal objetivo facilitar la implementación de aquella promesa de Gran Bretaña de facilitar la creación del Hogar Nacional Judío en Palestina. Y aquí debo detenerme un instante para aclarar que Palestina es una tierra, un pueblo, un país históricamente cuna de civilizaciones, culturas y religiones. Y conforme a esto, Palestina siempre ha sido un país, un pueblo multiétnico, multicultural y multirreligioso. Recordemos que Palestina es la cuna de las tres religiones monoteístas y Palestina sufrió la ocupación de 24 invasores y cada invasor dejó alguna huella. Por lo tanto, hoy a mucha honra y con mucho orgullo
somos un pueblo multiétnico y también multicultural. Y siendo cuna de las 3 religiones monoteístas, también somos un pueblo multireligioso. Entonces, este pueblo, esta tierra, este país multiétnico, multicultural y multireligioso, convivió siempre con sus diferentes componentes sociales, étnicos, culturales y religiosos. Nunca hubo algún problema por el origen, la etnia, el color o el credo de nadie. Y es importante también destacar que el movimiento sionista, cuyo líder regional era Lord Rothschild, a quien se le dirigió esa promesa, el movimiento sionista, cuando nace a fines del siglo XIX, tiene diferentes alternativas como posibles hogar nacional judío o Estado judío. Entre estas alternativas estaba Palestina, estaba Uganda en África y estaba la Patagonia en Sudamérica. Y esto es digno de ser analizado, aunque sea un instante, pues para la cultura dominante, producto de ese bombardeo constante de los medios hegemónicos, el conflicto en Medio Oriente es un conflicto religioso, es un conflicto entre musulmanes y judíos, es un conflicto donde el pueblo elegido vuelve a la tierra prometida, es un conflicto donde el pueblo judío vuelve a su patria de origen 2000 años después. Y aquí cabe la pregunta, ¿qué tiene que ver la Patagonia con el judaísmo y con los judíos? ¿Y por qué el movimiento sionista barajó la alternativa de crear el Estado de Israel en la Patagonia? La misma pregunta cabe para Uganda. ¿Qué tiene que ver Uganda con el judaísmo y los judíos como para pensar en Uganda como alternativa para la creación del Estado de Israel, el Estado judío? Y esto es un claro indicador, una clara demostración de que este conflicto ni es religioso ni nada por el estilo, y no es el retorno del pueblo elegido a la tierra prometida, sino simplemente es un conflicto colonialista, únicamente colonialista, y por eso hoy este conflicto sigue más de 100 años después de la creación del movimiento sionista, 122 años, 23 años de la creación del movimiento sionista y 103 años de la Declaración Balfour. Y porque este Estado es un instrumento al servicio de las grandes potencias. Al principio fue un instrumento de la gran potencia de la época, Gran Bretaña, ahora Estados Unidos, y el día de mañana va a ser un instrumento de quien sea de potencia de turno, gran potencia de turno. Ahora, esto es algo que tiene mucho que ver con el contexto histórico y actual mundial, porque a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, el capitalismo entraba en su fase superior, que es el imperialismo, y para esto se necesita cambiar los antiguos métodos de dominio colonial. Y estos antiguos métodos de dominio colonial son sustituidos por los nuevos métodos del neocolonialismo. Entre otras cosas está el dominio político, el dominio económico, el dominio cultural. Y aquí hay que subrayar el dominio cultural, porque esto que decía al principio de que
para mucha gente este conflicto es un conflicto religioso, esto es parte del colonialismo cultural, esto es parte del dominio cultural que prima en la mayor parte del mundo, para la mayor parte de la humanidad. Y otro método de dominio del neocolonialismo es el establecimiento de bases adelantadas en algunas regiones que tienen singular importancia, como es el caso de Palestina. Hoy también no dista esto de la realidad porque se enmarca dentro del contexto mundial este llamado conflicto que en un principio fue conflicto árabe-israelí, lo minimizaron a ser un conflicto palestino-israelí y ahora para muchos, especialmente para la gran potencia del mundo, esto es considerado un conflicto o un problema interno de la política israelí. Lógicamente, para muchos ven esto como algo muy lejano, muy distante y ajeno. Y la verdad es que esto no es ni ajeno ni lejano, porque yo siempre sostengo que lo que está ocurriendo en Palestina en este momento es una especie de experimento de laboratorio. Y dependiendo de cómo se producen las cosas en esta región, en Palestina, entonces esto puede ser llevado a cabo, implementado en otras regiones de este planeta. Saben que como Israel es un ente creado, un Estado creado por las potencias occidentales, entonces cuenta con no solamente su aprobación, sino también su protección. Por eso, ni siquiera se permite que una resolución de condena a las políticas israelíes pase por el Consejo de Seguridad, porque siempre está el veto norteamericano preparado para no dejar pasar una resolución de crítica o de condena o de repudio a las políticas israelíes, que son políticas de apartheid, de discriminación racial, de represión, de ocupación, de opresión, etc. Esto suena un discurso ideológico. Lamento que suene como tal, pero es la verdad. Y como dice José Martín, nuestro vino es agrio, pero es nuestro vino. Y nuestra realidad suena ideológica, aunque no lo es, pero es nuestra realidad. Entonces, decía que lo que ocurre en Palestina necesariamente puede verse reflejado en otras regiones del mundo. Siempre yo destaco que tanto en política como en derecho existen los precedentes y los precedentes son importantes como referentes cuando ocurren ciertos acontecimientos. Por ejemplo, la administración norteamericana, protectora del Estado de Israel, en el mes de diciembre del año 2017, reconoce a Jerusalén como capital de Israel. Y aquí sería bueno volver unos años más atrás y recordar que en 1948, con la complicidad de la comunidad internacional, fue creado el Estado de Israel en Palestina, el mes de mayo de 1948. Previo a esto, Gran Bretaña, que ocupó Palestina, preparó las condiciones y llevó enormes cantidades de
inmigrantes judíos hacia Palestina. Luego, en 1947, Naciones Unidas, la recién creada Naciones Unidas, aprueba en la Asamblea General una resolución que tuvo el número 181 y que consiste en la partición de Palestina en dos estados. Uno árabe palestino y el otro un estado judío que es el Estado de Israel. Y curiosamente, los inmigrantes judíos que constituían una minoría en la Palestina ocupada por Gran Bretaña y poseían el 6% del territorio de Palestina, en esta resolución, que entre paréntesis no fue vinculante porque fue una sugerencia de la Asamblea General, contrariando las sugerencias que había presentado una comisión investigadora que había enviado a Naciones Unidas a Palestina a investigar y a analizar la situación en Palestina. Entonces, para esta minoría de inmigrantes judíos que poseían el 6% del territorio de Palestina, se les destina en este plan el 55% de Palestina. Estoy redondeando el número. Y para el pueblo palestino, que constituía más del 70% de la población de la Palestina histórica, y que poseía ese pueblo el 94% de la tierra de Palestina, se le destina cerca del 44% de su propio territorio. Y siguiendo con el redondeo, casi 1% del territorio de Palestina quedaría con un estatus especial de administración internacional. Bueno, en 1948, el movimiento sionista ocupó no el 55% que se le destinó en esta resolución 181, sino ocupó el 78% de Palestina y expulsó a 3/4 partes de la población palestina de sus hogares, de su tierra, de su patria. Luego, en 1967, Israel ocupó el 22% restante de la Palestina histórica en la llamada Guerra de los 6 días en 1967. Y que fueron los territorios de la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental. Pero ojo, en esta llamada Guerra de los 6 días, el pequeño David, el Estado de Israel, que según los medios hegemónicos es un pequeño Estado amenazado por la mayoría árabe que pretende echar los judíos al mar y aniquilar al Estado de Israel. Este pequeño David, en esta guerra de los 6 días, fue capaz de ocupar no solamente los territorios palestinos que mencioné, la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, sino también ocupó territorios de otros 4 países árabes, que son los Altos del Golán, territorio sirio, las Granjas de Sheba, territorio libanés, el Valle de Arabá, territorio del Reino Hashemita de Jordania, y la península del Sinaí, territorio de la República Árabe de Egipto. Entonces, este pequeño David fue capaz de ocupar territorios de 5 países árabes. Y estas turbas árabes que pretenden echar los judíos al mar conforme a la propaganda israelí, no fueron capaces de defender sus propios territorios. Perdieron la guerra con Israel, el cual ocupó territorios de 5 países árabes. Entonces, ¿cómo hasta el día de hoy se sostiene que los árabes pretenden echar los judíos al mar y eliminar al Estado de Israel? Es curioso, pero lamentablemente aún muchos creen
en este discurso. Y por eso digo que es lamentable que esto suene como un discurso ideológico, pero es la realidad, es la verdad. Esta aclaración era necesaria para entender que Jerusalén es territorio palestino ocupado en la segunda ocupación de la segunda parte de Palestina, que ocurrió en 1967, en la llamada Guerra de los 6 días. Toda la comunidad internacional reconoce todos estos territorios que mencioné de Palestina y de los otros países árabes, que aún hasta el día de hoy siguen ocupados las granjas de Sheba y los altos del Golán, además de la franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental. Entonces, esta comunidad internacional y los organismos internacionales aún reconocen a estos territorios como ocupados, con la excepción de Estados Unidos, que el 6 de diciembre del año 2017 reconoció a Jerusalén como capital de Israel y posteriormente, en el aniversario de la primera ocupación de Palestina, en el 48, en su aniversario, entonces Estados Unidos trasladó su embajada desde Tel Aviv a Jerusalén. Ahora, esto para muchos puede ser o puede resultar o puede parecer irrelevante, pero conforme al derecho internacional, a las convenciones de Ginebra, protocolos, acuerdos, tratados y acuerdos, resoluciones internacionales, una potencia de ocupación no puede anexar un territorio ocupado a su territorio nacional. Por lo tanto, la potencia ocupante, que es Israel, está violando el derecho internacional al anexar este territorio ocupado. Estados Unidos, cuando reconoce la anexión de este territorio palestino ocupado, Jerusalén Oriental, está violando el derecho internacional. Pasó lo mismo con el tema de los Altos del Golán, que Israel también anexó y la administración norteamericana reconoce como parte del territorio israelí. Ahora, yo mencioné y decía que tanto el derecho internacional como las convenciones de Ginebra, tratados, protocolos, etcétera, pueden ser considerados los reguladores de relaciones entre pueblos, estados y naciones. Porque sin esto, el mundo sería una selva. Y conforme a estos reguladores, no solo no se permite la ocupación de territorios ajenos y la anexión de los mismos, tampoco se permite el traslado de la población civil de la potencia ocupante al territorio ocupado. Y otra cosa que no permiten estos reguladores es cambiar y alterar el estatus del territorio que ocupa una potencia de ocupación, en este caso Israel, que ocupa territorios palestinos. Y todo lo que hace Israel es contrario y es violatorio al derecho internacional, a las convenciones, tratados, protocolos, etc. Y cuando Estados Unidos no solo lo alienta, sino lo protege, también está violando el derecho internacional, las convenciones, etc. ¿Qué tiene que ver la comunidad internacional y cómo esto amenaza a la estabilidad y seguridad de todos los países del mundo? Pues sabemos que hay muchos conflictos territoriales y muchas disputas territoriales
entre diferentes países a lo largo y ancho del mundo. Y sabemos que hasta el día de hoy hay algunas regiones colonizadas por ciertas potencias de ocupación. Sin ir tan lejos, acá en Argentina hay territorio argentino ocupado, Malvinas. Entonces, cabe la pregunta, si esto se vuelve algo normal, si se normaliza esto de la ocupación de territorios ajenos y reconocimiento por, entre comillas, la comunidad internacional, entonces esto nos abre una puerta muy ancha a la desestabilización de la seguridad y paz del mundo, porque cualquier país más grande, más fuerte, que le apetece ocupar el territorio de otro país menos fuerte, menos grande, y contaría con la simpatía de la gran potencia que se cree amo y señor del mundo, y por lo tanto legitimaría, entre comillas, esta ocupación. Y aquí vienen los precedentes, tanto en derecho como en política. Ya Estados Unidos reconoció la anexión de Jerusalén, reconoció la soberanía israelí sobre los altos del Golán y ahora está alentando la anexión de los llamados asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado y la anexión del Valle del Jordán y el norte del Mar Muerto, que son todos, que mencioné, territorios palestinos ocupados en la llamada Guerra de los 6 días del año 67. Entonces, si primero Jerusalén, luego los altos del Golán y ahora Valle del Jordán, asentamientos y norte del Mar Muerto, entonces esto se volverá una práctica cotidiana que se normaliza en la política internacional. Y con esto se está creando una nueva doctrina de política internacional basada en el no reconocimiento, la violación sistemática y consciente de los reguladores de relaciones entre estados, pueblos y naciones. Y esto realmente es una amenaza para todos los pueblos y no solo para el pueblo palestino. En este contexto también se están implementando políticas de discriminación racial, de apartheid en Palestina, que en otras regiones del mundo pueden ser criticadas, pueden ser criminalizadas y pueden ser penalizadas. Pero en el caso de Palestina-Israel, lamentablemente pasa desapercibido y se aprueban inclusive. Por ejemplo, hace poco, menos de 2 años, Israel aprobó una ley que se llama la Ley del Estado-Nación, que consiste en que el Estado de Israel es el Estado de los judíos. Y aquí es bueno analizar rápidamente qué significa el Estado de los judíos. Pues sabrán que Israel tiene cerca de 8,5 millones de habitantes, de los cuales 6,5 millones son de religión judía o de origen judío, y casi 2 millones de habitantes que no son de religión judía. Pueden ser musulmanes, pueden ser cristianos, pueden ser drusos, ateos, pueden ser de cualquier otro credo o no credo.
Entonces, al afirmar que el Estado de Israel es el Estado de los judíos, significa que los no judíos, este no es su Estado. También, y ojo con esto, al decir que es el Estado de los judíos, quiere decir que es el Estado de un judío norteamericano, de un judío francés, de un judío chileno, de un judío argentino o de cualquier otro país. Se supone que mi Estado es mi Estado, donde nací y donde vivo. Este es el Estado que me representa. El Estado que llevo su nacionalidad. Este es mi Estado. Al afirmar que el Estado de Israel es el Estado de los judíos, pone en cuestión la lealtad, el compromiso y la pertinencia de los judíos no israelíes. Y la verdad es que esto es aberrante para los propios judíos no israelíes. Y yo sé, y tengo hermanos, compañeros de lucha que son judíos y saben y no se identifican con el Estado de Israel. Absolutamente, no están de acuerdo con esto. Pero, lamentablemente, ni siquiera las instituciones judías, o la mayoría de las instituciones judías, ni siquiera han levantado la voz, salvo algunas excepciones, a decir que no, esto no me representa. Pero esta ley tiene algo más que es realmente sorprendente y que pasa desapercibido. Afirma que el derecho a la autodeterminación es exclusivo para los judíos. Quiere decir que los no judíos no tenemos derecho a la autodeterminación. Ahora, con tanta anexión y con tanta legislación de derechos discriminatorios, lamentablemente hoy vivimos bajo ocupación en, entre comillas, un estado de apartheid, de discriminación, lo cual no nos extraña a los palestinos y los no palestinos que entendemos qué es el sionismo, que es un instrumento de dominio colonial y que es un movimiento ideológico de discriminación, de expansión y de ocupación. Por lo tanto, es un instrumento colonialista. Entonces, un instrumento colonialista cuenta con estas características y como tal, entonces, vivimos en un régimen de apartheid. Y solo para mencionar, en este contexto internacional, ya muy adentro del siglo XXI, aún en territorio palestino ocupado, hay carreteras exclusivas para colonos judíos, donde los palestinos no podemos transitar. Hace tiempo, la patente de mi auto como palestino es de color blanco, diferente a la patente de un colono judío que es de color amarillo, así que a la distancia un soldado de ocupación distingue que soy palestino y que el otro es colono judío y le permite a él transitar por esta carretera y me impide a mí transitar por la misma carretera en mi territorio, en mi tierra ocupada, ¿no? En mi tierra. Yo no puedo transitar. Para ir a ver a mi hermana, yo no puedo transitar en estas carreteras para ir a ver a mi hermana en mi tierra. Entonces, este es el contexto internacional que permite que esto ocurra en Palestina. Y con una administración norteamericana que chantajea al mundo para aceptar las políticas israelíes. Y lamentablemente en los últimos años ha habido
adición de otros países a estas políticas. Pues Estados Unidos no solamente alienta las políticas israelíes, sino planifica las políticas israelíes, al punto que yo diría que durante el largo tiempo de la administración del actual presidente norteamericano, el señor Trump, ha trabajado y ha funcionado, ha dedicado el trabajo de Estados Unidos al servicio de Israel como si fuera una cancillería israelí. Hoy mismo, en una revista norteamericana, se afirma que la labor del Departamento de Estado norteamericano debe estar dirigido en beneficio de Estados Unidos y no de otros países, insinuando que ha dedicado su trabajo, su esfuerzo y sus recursos al servicio de Israel. Pues recordemos que el señor Tillerson, Rick Tillerson, que fue secretario de Estado antes del actual, y la señora Nikki Haley, que fue representante norteamericana en Naciones Unidas, se dirigían a los representantes de la comunidad internacional y le decían: estamos vigilando y aquellos que votan en contra de Israel serán sancionados. Amenaza, chantaje descarado, brutal. Hoy en día, Estados Unidos está presionando a muchos países, entre ellos países árabes, para normalizar sus relaciones con Israel. Logró algún éxito al normalizar relaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Y acá también vale mencionar que hablan de la firma de acuerdos de paz entre Emiratos Árabes Unidos e Israel, entre Bahrein e Israel. Y que yo sepa, acuerdos de paz se firman entre enemigos, entre partes que han estado en conflicto. No se firma entre dos países que nunca han estado en guerra. Entonces, ¿a santo de qué firmarían un acuerdo de paz? Y a santo de qué el señor Trump presiona y hace de canciller de Netanyahu para anunciar él personalmente que se establecen relaciones entre Israel y Emiratos Árabes Unidos y presiona para que esto sea firmado en la Casa Blanca. Más aberrante aún. Sudán, un país árabe del norte de África, que en los años 90 la administración de turno norteamericana lo incluye a Sudán en la lista norteamericana de países que apoyan el terrorismo. Y en este país hubo, entre comillas, primavera árabe, hubo una rebelión que concluyó con la derrota de aquel gobierno, aquel gobernante que fue culpable de que su país fuera incluido en la lista norteamericana de países que apoyan el terrorismo. Entonces, el pueblo sudanés derrocó a ese régimen. Y este país ha estado con muchas limitaciones para acceder a los mercados financieros, a acuerdos, tratados, préstamos, etc. Y necesitaba que sea excluido de esta lista de países que apoyan el terrorismo. Estados Unidos lo chantajeó, lo presionó, que para sacarlo de la lista de países que apoyan el terrorismo, debe normalizar relaciones con Israel.
Entonces, si no normaliza con Israel, y supuestamente esto es parte de la soberanía de un Estado, de un país, de un pueblo, de establecer relaciones diplomáticas con quien estime necesario y conveniente, y no porque sea producto de la presión de algún ente internacional. Aún así, Estados Unidos presionó con todo el peso que significa Estados Unidos para que Sudán establezca relaciones y normalice relaciones con Israel para sacarlo de la lista de países que apoyan el terrorismo. Esto quiere decir, si no tienes relaciones con Israel, eres terrorista. Hagas lo que hagas, aunque seas una paloma blanca, eres terrorista. Y si tienes relaciones con Israel, si normalizas relaciones con Israel, entonces te saco de la lista de países que apoyan el terrorismo, seas quien seas. Estos países, lamentablemente, en Occidente, las grandes potencias que se jactan de ser cuna y custodios, tanto de la democracia como de los derechos humanos, simplemente implementan políticas que son violatorias del derecho internacional y de la propia democracia. Yo no quiero hablar mucho de Estados Unidos, pero tengo que hacerlo porque lamentablemente durante los últimos 72 años, la actual gran potencia del mundo, que es Estados Unidos, ha sido administrador de este conflicto del Medio Oriente y nunca ha intentado encontrar una solución de verdad a este conflicto para poner fin al mismo. Esta gran potencia, que para muchos era el modelo perfecto, que era la perfección misma, que era algo que todos anhelaban imitar, hoy estamos siendo testigos de cómo el señor Trump cuestiona su propio sistema, su propia democracia, su propia transparencia y se rehúsa a reconocer los resultados de las elecciones norteamericanas. Esto es reflejo de una corriente política ideológica que está dominando el escenario político internacional, porque este fenómeno de Trump es el mismo fenómeno de Netanyahu en Israel y de otros líderes, tanto en América Latina como en Europa y otras regiones, que son fundamentalistas, que no aceptan ni ven al otro y que exigen que nos asimilemos con sus políticas y pobre de aquel que se oponga a esto porque sería antidemocrático, sería terrorista y tendría que cargar con la responsabilidad de las sanciones que puede aplicarse por la gran potencia que es Estados Unidos. Este es el panorama en que vive el pueblo palestino, pero nosotros creemos en la humanidad, en los valores humanos, en la justicia y en la historia y en el futuro. Y vemos algunos indicadores que este orden mundial, donde durante los últimos 30 años ha habido un solo polo que domina
a este mundo, hay indicadores que se está cambiando esto y que están avanzando nuevos actores internacionales. Creemos que esto es sano y positivo, no para el pueblo palestino solamente, sino para la humanidad, para la política internacional, porque el monopolio no es bueno nunca, y menos cuando es un monopolio político y económico. Y esta es la realidad en que hemos vivido en los últimos años y creemos que el futuro es distinto. Yo no puedo pronosticar qué va a haber en el futuro, pero tengo la certeza de que el próximo año será diferente a, por lo menos, las últimas décadas que hemos vivido en los 30 años, en los últimos 30 años. Ojalá sean mejores que aquellos y ojalá sean por el bien de toda la humanidad. Disculpen que me haya explayado. Si me detengo acá, volviendo a agradecer tanto a la universidad, al Congreso, las jornadas y a ustedes por su atención. Y si hay alguna consulta, con mucho gusto, algún comentario, bienvenidos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Husni, como siempre, muy, muy valioso escucharte. Quiero comentarte que te escucharon, bueno, por supuesto de las carreras de Historia y Geografía en Luján, pero esto va a ser luego difundido en otros ámbitos y creo que muy bien resaltás que la narrativa dominante ha sido tanto la israelí como la estadounidense y se pueden agregar varias cuestiones, varias aristas a lo que dijiste. Ahora tuvimos un pequeñito detalle con el chat que los estudiantes estaban consultando por ahí, pero no lo tenemos ahí habilitado, pero quiero decirte y agradecerte también a vos, sé que es importante para vos tener estos lugares para que se escuche esta versión, que haciendo un análisis liso y llano, los medios hegemónicos, por supuesto, tratan de ocultarlo, de menospreciarlo, de socavarla, este punto de vista, porque vos mismo hablás de este conflicto colonialista y hiciste mención a cuestiones como la de Saeb Erekat y a la de Yasser Arafat, que hoy se cumple esta conmemoración, pero también lo que me gustaría agregar, y a ver qué te parece a vos, que nos cuentes, digamos, en el día a día lo que se vive, porque creo yo que los que están formados en historia, en mi caso, pero en geografía también, esta es una cuestión, como dijo un sociólogo español, Palestina es a nivel simbólico y en la actualidad es el lugar de todas las luchas. O sea, la lucha por los derechos, la lucha constante y cotidiana en resistir a esa opresión que se trata de ocultar de diferentes maneras dentro de la desigualdad que crece a nivel mundial. Y hay otros casos también que podríamos mencionar en este sentido, pero creo yo que esto que vos mencionás, por un lado, a nivel histórico, cómo fue sucediendo, pero me gustaría que remarques esta cuestión, que igualmente diste algunos indicios, que nos remarques cómo es el día a día hoy en Palestina. Digamos, con esta, que vuelvas al punto de lo que sucedió este año, que se avisoraba que en julio se iban a anexar estas tierras de estos asentamientos, estas colonias israelíes, que si uno se para en 1967, los 53 años que pasaron hasta ahora, ver el crecimiento demográfico, el crecimiento exponencial y cómo eso
consume tanto las materias primas, el agua y los recursos de los palestinos, y va tratando de cercar y generar esos bantustanes. O sea que me gustaría que nos comentes acerca de el punto este de la anexión y el punto este del apartheid, porque si se reconoce internacionalmente ese apartheid y se reivindican tanto los derechos palestinos como el boicot, la desinversión y las sanciones, como pasó en el caso sudafricano, y eso creo que es uno de los casos emblemáticos sobre los que los palestinos, tanto el caso argelino como el sudafricano, son casos que en el que los palestinos reflejan su causa, digamos. Esos dos puntos me gustaría que nos comentes. Perfecto. Bueno, vivir bajo ocupación, más bien, lo voy a decir de otra forma. El hombre, la mujer, el ser humano, nace libre. Y la privación de la libertad es algo que va en contra de la naturaleza. Por lo tanto, la ocupación va en contra de la naturaleza. La ocupación significa privar de la libertad a un pueblo, a un país, a individuos. Por lo tanto, el mal mayor es la ocupación, y de ahí se derivan todos los demás males. La ocupación se refleja en los más mínimos detalles de la vida cotidiana de los individuos y del pueblo palestino. Porque la ocupación significa despedazar el territorio y tener puestos de control militar a las entradas y salidas de pueblos, aldeas, ciudades, en carreteras, en rutas, etc. Es privar al pueblo palestino de sus recursos naturales, sean minerales, agua, agrícola o cualquier otro tipo. Fíjense hasta dónde llega la perversión de la ocupación. Palestina, a diferencia de lo que muchos piensan que todo el mundo árabe es desértico y todo el Medio Oriente lo es. Palestina, históricamente, es un país agrícola, y uno de los sectores más importantes de la economía palestina es la agricultura. Dentro de este sector agrícola, el olivo, la aceituna y aceite de aceituna es un componente fundamental. Y la cosecha del olivo es una vez al año. Hoy, en esta época, es la cosecha de olivo en Palestina. Y los colonos, protegidos por las tropas de ocupación israelí, o reprimen a los campesinos cuando van a cosechar sus olivos, o dejan que los campesinos cosechen, reúnan sus olivos y luego vienen a llevarse la cosecha. Y en otros casos, no esperan y simplemente talan, arrancan o queman los árboles. Saben que en Palestina hay olivos que llamamos olivos romanos. ¿Por qué romanos? Porque datan de la época de los romanos. Quiere decir que tienen miles de años de existencia. Algo muy simbólico que hace Israel es arrancar o quemar árboles de olivo romanos milenarios, y en el mismo lugar donde arrancan un olivo milenario, plantan uno nuevo. ¿Cuál es el mensaje? Que todo comienza con la ocupación. Borrón y cuenta nueva. El agua, ni hablar. Nuestra agua, en territorio palestino ocupado, es explotada por los colonos, por el Estado de Israel. Y basta mencionar
que un ciudadano palestino consume una octava parte de agua que consume un colono judío en territorio palestino ocupado. Y no porque no queramos, sino porque no podemos. El agua llega a cada barrio una vez a la semana por unos 8 a 12 horas por semana. Entonces, en este horario hay que almacenar agua para toda la semana. Y por más que uno almacene, queda corto, porque en un departamento, ¿cuánto se puede almacenar? 1.000, 2.000, 3.000 litros cuadrados, cúbicos. ¿Y cuánto tiempo para una familia de 5 o 6 personas puede durar 3.000 litros cúbicos? Lamentablemente es muy poco. Y más aún, nos venden nuestra propia agua a un precio 3 veces y 4 veces más caro que para los colonos judíos en nuestra tierra. Y de allí se derivan muchísimos otros aspectos en la educación. Te hago un comentario, Husni, de lo que me dicen acá. Nuevamente te quiero agradecer porque tenemos al otro expositor. Yo creo que siempre es muy rico tu aporte y te invito acá públicamente a que hagamos esta entrevista más en extenso y podemos invitar a otros partener también para utilizar este canal de YouTube que tenemos coordenadas, así que te invito, vamos a poner una fecha en estos días con Mariano o con vos mismo, para que hagas más extenso este discurso, esta alocución, porque están todos, digamos, más que contentos y satisfechos con tu exposición. Así que muchas gracias, Husni. Gracias. A su disposición, cuando quieran, con mucho gusto. Una vez más, gracias y un abrazo para todos y saludos al próximo expositor. Éxito. Otra cosa que quiero destacar de Husni, aparte de su conocimiento sobre el tema, es que es una gran persona, así que te mando un abrazo también, Husni, y combinamos para una entrevista. Con gusto. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, muchas gracias.